Hermanos, una bendición estar en este día una vez más delante de ustedes para poder compartir un devocional de la palabra de Dios. Y bueno, como todos saben, he tenido la necesidad de regresar a casa para ponerme al frente de la cirugía que harán a mi esposa en algunos días más. Hoy estoy tomando la plataforma de un pastor amigo que me ha recibido aquí en Ciudad de México, y estoy listo para compartirles a ustedes este devocional e intentar ser una bendición para ustedes, como siempre hemos buscado a través de su preciosa palabra. Hoy quiero invitarles en sus Biblias en Juan capítulo 12, y si usted no ha tenido un devocional personal buscando al Señor en su vida, yo le quiero animar a que primero que todo usted busque un tiempo a solas para estar con el Señor, leer su palabra y nutrirse directamente del Señor en su vida personal. Y después, cómo no, tomar este devocional como un incentivo que le motive a acercarse más al Señor. Juan capítulo 12, versículo 12 al 16, y quiero que mediten en algunas palabras que vamos a encontrar en esta porción de la palabra de Dios. Mire lo que dice allá. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y mire lo que dice: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene sentado sobre un pollino. Estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. Yo quiero hablarles en esta devocional a ustedes del versículo precisamente 15, cuando dice: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene. Quiero que piensen esta declaración durante todo el devocional, porque le quiero hablar de esta declaración. No temas, no temas, tu rey viene. Vamos a orar. Padre, gracias por este devocional. Es un tiempo de meditación en tu palabra, y lo único que deseo, Señor, es que me des la gracia para compartir principios prácticos que puedan ayudar a tu pueblo a caminar contigo y a buscar tu presencia, Señor. Bendice tu palabra y a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. La mayoría de los que me están escuchando el día de hoy sabrán perfectamente que he tomado bastante tiempo enseñándoles a ustedes un principio y otro del Evangelio de Juan salteado, porque creo que lo que quiero permitir es que el Señor me guíe a través de su Espíritu Santo para poder compartir a ustedes algunos principios que tienen que ver con el día cotidiano. La verdad es que al pensar en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y el simple hecho de que haya entrado precisamente en un asno, todos sabemos que precisamente estaba anunciando en ese momento, hermanos, el momento en el orden cronológico de Dios, el momento en el que el Señor Jesucristo tendría que ir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. En realidad, esta entrada triunfal que nosotros vemos marcó el inicio de su momento en el que el Señor Jesús tendría que ir a la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que como había hecho muchos milagros y señales y manifestaciones entre el pueblo, ya había resucitado a Lázaro, como hemos visto en el capítulo 11, ya había sanado al ciego que se encontraba en el estanque de Betesda, al paralítico de Betesda, ya había sanado al ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Pero ahora precisamente, hermanos, la Biblia nos dice que está haciendo una entrada a Jerusalén en un asno prestado, y la Biblia nos dice que precisamente la gente, a causa de esos milagros y manifestaciones que el Señor Jesucristo hizo, le recibían precisamente con gozo, adorándole y proclamando con alegría que Él era el Rey de Israel. Y como bien sabemos, precisamente eso que marcó esa entrada triunfal a Jerusalén, lo hizo precisamente en un asno prestado. Meditaba el día de hoy, hermanos, mientras estaba preparando este devocional, en cuántas cosas el Señor Jesucristo tuvo prestadas. Sabemos que la Biblia nos dice que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, y que todo lo que tenía era precisamente prestado, porque sabía que lo único que venía a hacer era venir a pagar por sus pecados y los míos. Hizo la entrada triunfal en un asna prestada. Se subió para moverse de un lado a otro en una barca que también era
prestada. Se sentó a celebrar la última cena con sus discípulos en un lugar, en una mesa y con cosas prestadas. Y aún al final, después de que murió por nosotros en la cruz del Calvario, todos sabemos precisamente, hermanos, que al momento en el que Él murió y exclamó las últimas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu, y lo entregó, en automático, hermanos, sabemos que fue a dar a una tumba que precisamente era prestada también. Qué interesante pensar que todo lo que Él tenía en esta tierra era prestado. Aunque Él era el rey del universo, aunque Él era el creador y es el creador del universo, todo lo que tuvo de este lado del cielo era prestado. ¿Cuánto bien nos haría a nosotros como hijos de Dios entender que en realidad el Hijo de Dios está llamado a entender que nada es suyo, que todo es prestado, que somos administradores nada más de los misterios que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que nada es nuestro? Y creo que como en ninguna otra época, esta época que nosotros estamos viviendo con el famoso COVID-19, nada de lo que tenemos nos pertenece, sino que el Señor nos los ha confiado para la gloria de su nombre. Esto es interesante, hermanos, porque precisamente al morir e ir a la tumba, la pasó precisamente en una tumba prestada. Pero antes de que esto sucediera, el apóstol Juan, hermanos, hizo un recordatorio de que el Señor Jesucristo, al hacer esa entrada triunfal, le recordó estas palabras a su audiencia, diciéndoles precisamente en el versículo 13, dice: tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, al Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito. Mire lo que le dijo: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Las palabras que el día de hoy el Señor ha impresionado en mi vida personal es esta declaración que dice: no temas, he aquí que tu rey viene. Dado el hecho de que el Señor había hecho esos milagros, esas hazañas, esas manifestaciones de su poder, le recordó al pueblo de Israel, hermanos, que no había nada por qué temer, porque el rey de Israel estaba entrando sentado en un asna para mostrarles que aunque no era el momento de convertirse en el rey de Israel en ese momento, llegaría el día, y va a llegar ese día, escúchenme bien, en que ya no va a venir precisamente montado en un asno, vendrá en un caballo blanco, y vendrá precisamente, hermanos, para que todo ojo le vea, y vendrá a reinar. Pero antes de eso ocurrirá lo que nosotros conocemos como el inminente retorno de Cristo por su iglesia, antes de que el Señor Jesucristo venga a reinar después de que pasen los 7 años de tribulación. Al pensar en esta declaración, hermanos, que dice: no temas, he aquí que tu rey viene, nos lleva a recordar, hermanos, que la segunda vez que vendrá precisamente será totalmente distinta a la primera. La primera nació en un pesebre. La segunda vendrá precisamente, hermanos, con poder y gran gloria. La primera, hermanos, tenía todo prestado. La segunda vendrá con su iglesia a reinar sobre la tierra. Y dado que vendrá, y vendrá primeramente que todo por nosotros, escúchenme bien, en las nubes, para que seamos transformados a la imagen de la gloria suya. Mientras eso sucede, escúchenme bien, el Hijo de Dios debería de liberarse de cualquier temor que se presente en su vida y recordar que el Rey de Israel vendrá por nosotros. Escuchen esto, y necesitamos estar preparados para ese encuentro glorioso que tendremos con Él. Dado que lo veremos, y yo lo espero, y yo solo espero ese día, como dice ese himno, ¿verdad? Cuando Cristo volverá por nosotros, hermanos, afán y todo trabajo para mí terminarán. Es importante que nosotros como creyentes y como hijos de Dios estemos preparados para ese encuentro que nos pondrá a nosotros como hijos de Dios delante del momento en el que tendremos que dar cuenta por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué debemos de estar haciendo mientras el Rey viene por nosotros? Número uno, yo creo que deberíamos de despertar de nuestro sueño. Hay tantos cristianos que, tengo que confesarlo en esta etapa, hermanos, que están durmiendo, que están aletargados, que están atemorizados,
que están tan dominados por el horror y el peligro de lo que tanto nos han sumado y dicho las noticias, que tengo que confesar que al viajar el día de hoy de retorno de Nueva York a Ciudad de México, yo le pregunté a una de las azafatas: señorita, ¿y dónde está ese famoso distanciamiento? Porque todo el avión estaba lleno a totalidad, a reventar. Venía un ancianito de mi lado al que intenté testificarle y me rechazó la conversación. Y me dijo algo como esto: no hay distanciamiento, señor, no se preocupe. Le dije: no, yo no me preocupo por mí, me preocupo por usted, ¿verdad? Por la edad en la que estaba. Pero creo que todo cristiano debería de salir de su sueño. Creo que todo cristiano debería de despertar a la realidad de que estos meses de encerramiento ha llevado a muchos cristianos a perder su enfoque en la vida cristiana. Dado que el Rey viene, no deberíamos de temer, no deberíamos de amedrentarnos, no deberíamos de retroceder, sino que por el contrario deberíamos de despertar. Nuestro Rey viene, hermanos, y deberíamos de despertar, pero número dos, deberíamos de estar vigilando en la vida cristiana. El apóstol Pedro dijo: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro dice en 1 de Pedro 5: al cual resistid firmes en la fe. El cristianismo de hoy, yo se lo decía a usted el domingo, pareciera ser que es un cristianismo blandito, un cristianismo de poco compromiso, un cristianismo de pocas buenas decisiones, de pocas buenas determinaciones en su vida cristiana. Y dado que el Rey vendrá, y vendrá, hermanos amados, esto no es una alegoría, y estamos viendo las señales claras y manifiestas, deberíamos estar velando con sobriedad, honrando al Rey que vendrá por nosotros y que ya nos ha salvado. Número tres, deberíamos de estar alcanzando a otros. Una de las más grandes tragedias que existe hoy en día en tantos creyentes y en tantos hijos de Dios es que pueden pasar días, semanas, meses y hasta años completos, enteros, sin jamás conducir a alguien a los pies de Cristo Jesús, hermanos. El Rey vendrá, y escúchelo bien, la primera cosa que va a hacer es arrebatarnos y llevarnos a su presencia. Y el primer evento en el orden escatológico de Dios es que iremos al tribunal de Cristo. ¿Ha llevado usted a alguien a los pies de Él? ¿Ha compartido su fe? Si no, yo creo que hoy deberíamos de estar movidos, incentivados, impelidos por su Espíritu Santo a trabajar y conducir a alguien más a los pies de Cristo Jesús. Dado que el Rey viene, hermanos amados, no debería de haber temor. Deberíamos de salir de nuestro sueño. Deberíamos de estar velando, deberíamos de estar ganando a otros a Cristo Jesús. Y número cuatro, deberíamos de estar definitivamente viviendo bajo la expectativa de anticipación de que el Rey viene y vendrá. Saben, ya estoy en tierras aztecas, tierras mexicanas. Ya me comí un taco, pero estoy más que cualquier otra cosa anticipando el día de mañana, en que, si Dios me lo permite, veré a mi esposa y a mis 3 hijos. Saben ustedes que mi corazón está rebosando de alegría. Y aunque ha sido ya un privilegio estar sirviéndoles, ustedes saben el gozo, la alegría que hay cuando regresas a tu casa y te encuentras con los tuyos. Déjeme decirle que el cristiano debería de tener esa misma anticipación. Dado que el Rey vendrá, escúchenme bien, que vamos a encontrarnos con aquel que se dio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Hermano amado, no tema, el Rey viene. No se desanime, no se desaliente. Y cuando se abran las puertas de su iglesia, querido hermano, bendito sea el Señor, dedíquele todo su compromiso, su compasión, su dedicación, su celo, su entrega, su deseo, porque el Rey viene por nosotros. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por este momento en tu palabra, en este devocional. Y pido, Señor, de manera especial, que bendigas a tu pueblo y que nos lleves a meditar en este día 2 de junio. Que tenemos, Señor, una oportunidad increíble, dado que tú vendrás
ya no montado en un asno, sino como el Rey de Israel, el que vendrá y regirá con vara de hierro, Señor. Y deberíamos de vivir bajo estas 4 actitudes en la vida cristiana. Bendice a tu pueblo y este devocional en Cristo Jesús. Amén. Yo le quiero invitar el día de hoy, hermano, a que recuerden todo este día que el Rey viene y vendrá primero por nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días. Hasta luego.